Muy bien. Eh, Muchas gracias a todos ustedes por participar, los que recién llegan en la Semana de la Ingeniería. Facundo Muy Manes bien. no necesita ninguna introducción. Es un gran amigo personal, pero sobre todo es un científico argentino reconocido que eligió vivir en su país. Y eligió vivir en su país y dedicar una parte importante de su tiempo para que los argentinos tengamos ilusión y tengamos un proyecto de desarrollo personal con horizontes ampliados de oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros compatriotas. Así que antes de hacerle la pregunta, quiero manifestar personalmente mi agradecimiento y mi reconocimiento por su tarea, por su trayectoria y porque haya dedicado una parte importante de su vida a estar acá con nosotros para una Argentina mejor. Eh, yo te haría una pregunta, vos vas a hacer una presentación de algo que nosotros los ingenieros hemos estado debatiendo últimamente. Hay un centro de innovación, de tecnología, de desarrollo de pensamiento que es Singularity University, que está en la costa oeste de Estados Unidos, que fue un desarrollo original de la NASA, donde se ha estudiado y se está estudiando el desarrollo del cerebro de la máquina. ¿Eh? Y donde se habla que la máquina va a evolucionar en una dirección en que va a tener una inteligencia superior a la inteligencia humana. Esa inteligencia superior a la inteligencia humana le va a permitir a la máquina desarrollar emociones. Y los pasos posteriores de desarrollar emociones, ahí se queda Singularity University, pero las preguntas es, las máquinas esas que van a ser capaces de tener emociones, ¿van a tener ideología? ¿Va a haber máquinas radicales, peronistas, socialistas? Y a su vez, ¿van a tener espiritualidad? Es decir, ¿va a haber máquinas ateas? ¿Va a haber máquinas agnósticas? ¿Va a haber máquinas católicas? ¿Va a haber máquinas musulmanas? Quisiera alguna reflexión y una comparación entre el cerebro humano y el cerebro artificial. ¿Ah? Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar acá y estar con mi amigo Daniel. Eh, Acabo de llegar de viaje, vivo acá al lado, si no, no hubiese llegado, porque llegué a mi casa de Roma en realidad a las 10:30, así que todavía está el pelo mojado. Eh, y no anda la computadora, que tenía pensado darles una presentación. Y lo que sugiero como experto en el cerebro es que las chicas dejen de intentar, porque la atención cuando se divide es un problema. Así que mejor yo voy a dar la charla sin la presentación, y le voy a contestar a Daniel. Bueno, la multitarea es algo que está bien. De hecho, hubo un trabajo científico que examinó a premios Nobel y a científicos que podían ser candidatos al Nobel, o sea, todos de gran nivel, de gran producción, pero de gran nivel, y se preguntaron por qué algunos rendían más y otros menos. Eran todos de primer nivel, la calidad de los trabajos científicos eran buenas todas, pero algunos producían más y otros menos. Y lo que vieron es que los que producían más tenían muchos más proyectos. Tenían varias líneas de investigación, muchas más líneas de investigación, pero delegaban bien y hacían una línea de investigación por vez. Eso está bien, es multitarea. Lo que hacemos en la actualidad, en la vida moderna, no es multitarea. Es lo que decimos, lo que se dice en inglés, task switching o cambio de tarea rápida, que es, imagínense un sábado a la tarde, quieren descansar, están en su casa o en su quinta o en lo que sea, y dice, bueno, no, voy a descansar. Y se ponen con el celular, con el iPad, a ver Twitter, Facebook, el email, el diario 1, el diario 2, el diario de Estados Unidos, y a los 40 minutos quedan agotados. Y ¿cómo no hice nada? No, lo que hicieron es cambiar de tarea, que es como vivimos ahora. Entonces, la atención eh, es limitada, y si nosotros tratamos de prestar atención a dos cosas a la vez, rendimos menos. Nos sentimos que rendimos más. Sentimos que somos más productivos, pero no. Somos menos productivos. Kafka se sentaba en su silla, perdón, pero con un bolígrafo de entonces, y en 4 o 5 horas Kafka sacaba un cuento que cambiaba la literatura. Imagínense a Kafka hoy, sentado en la silla con su computadora, chequeando el diario 1, el diario 2,
Twitter, Facebook, email, buscando algo, a las 3 horas no hubiese hecho ningún cuento, hubiese estado agotado. El task switching actual nos hace tiene un impacto cognitivo negativo, rendimos menos, nos sentimos que rendimos más, pero no, rendimos menos y nos estresa. Así que por eso yo agradezco la intención, pero dije, vamos a concentrarnos en esto, ya está, no pasa nada. Era unas diapositivas. Y les cuento qué iba a traer. Primero iba a estar Obama hablando. Hace un año, Obama puso a la neurociencia como prioridad de la ciencia americana. Lo pueden ver en YouTube, se llama Brain Initiative, la iniciativa del cerebro. Y lo que dijo Obama en ese discurso que le iba a mostrar es que como Kennedy se propuso en el momento conquistar la Luna, él se proponía poner a la ciencia americana para entender las conexiones cerebrales, cómo funciona el cerebro. Porque si aprendemos cómo funciona el cerebro, vamos a aprender quiénes somos, cómo aprendemos, cómo cooperamos. Pero además, y por eso también hay mucho interés, las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos de enfermedades del cerebro, no hablamos de Alzheimer, Parkinson, etcétera, sino hablamos de ansiedad crónica, estrés crónico, insomnio. Y acá debe haber 30% que no duermen bien, depresivos, ansiosos. O sea que es mucho más común la enfermedad del cerebro de lo que pensamos. Así que ese es el primer slide. El segundo slide tenía que ver con la evolución. ¿Qué nos diferenció para ser humanos? ¿Vamos bien? O porque no tiene nada que ver con la pregunta de Daniela en principio, pero después voy a volver de los cerebros ingenieros. Nosotros tenemos este cerebro que hoy disfrutamos como especie humana por una evolución de miles y miles y miles de años. O sea, es imposible entender nuestro cerebro si no ponemos en contexto una evolución de miles y miles y miles de años. Y ahí voy al tema de la inteligencia artificial y computadora, porque no olvidemos que las computadoras, acá hay expertos, fueron creadas por el cerebro humano hace unas décadas. El cerebro humano tiene miles, miles y miles de años, una evolución donde para diferenciarnos de otras especies, porque nosotros genéticamente no somos tan diferentes con algunos chimpancés, somos diferentes genéticamente, pero no tan diferentes como somos culturalmente. Ningún chimpancé es ingeniero, ningún chimpancé estudia el cerebro, ningún chimpancé viene a este meeting. O sea, culturalmente somos, ni hace este edificio, culturalmente somos diferentes, muy diferentes, pero genéticamente no somos tanto. Entonces, ¿qué nos hizo humanos? ¿En qué momento de la evolución nos disparamos para ser la especie que somos? Tampoco anatómicamente somos tan diferentes. Somos diferentes, obviamente, pero inclusive circuitos. El peludo, por ejemplo, tiene un circuito del olfato para su cerebro más desarrollado que nosotros. El olfato nosotros no usamos para sobrevivir el olfato. Y el peludo... O sea, que hay circuitos inclusive de conductas que están involucrados con conductas cerebrales que son más desarrolladas en animales. Entonces, ¿qué nos hizo humanos? Bueno, cientos de miles de años de evolución. Para que ustedes tengan una idea, la lectoescritura, que ustedes dan por descontado, que leemos y escribimos, tiene 5.000, 7.000 años. Eso es nada evolutivamente. O sea que la mayor parte de nuestra historia como especie no leímos ni escribimos. 5.000 años, que es la aparición de la lectoescritura, es nada. Entonces, nosotros somos humanos por una evolución de cientos de miles de años en el cual tuvimos saltos evolutivos que se produjeron en cientos o miles de años. Uno fue ser bípedos. Nosotros como especie humana no siempre fuimos bípedos. Ser bípedos nos permitió algo importante, la gestualidad. Luego, otro salto evolutivo fue la aparición de la memoria. Otro salto evolutivo fue el lenguaje. Nosotros no siempre hablamos como especie. Otro salto evolutivo, y tiene que ver con la pregunta, que para muchos nos hizo humanos, fue la complejidad social que alcanzó nuestra especie. Ninguna otra especie tiene esta complejidad social. Nosotros necesitamos estar conectados. Es más, si a mí me ahorcan y me dicen, Facundo, si no me decís en 2 palabras, si no me resumís en 2 palabras, el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, porque ningún órgano intenta entenderse a sí mismo. No hay nada en el universo que intente entenderse a sí mismo como el cerebro. ¿Cómo resumís el órgano más complejo del universo en 2 palabras? Yo le diría, antes que me mate, es un órgano social.
la conexión social, la complejidad social que alcanzó nuestra especie, para muchos investigadores fue clave para diferenciarnos como especie y para lograr el cerebro que todos disfrutamos ahora. De hecho, es tan importante la conexión social, humana, que la gente que se siente aislada crónicamente se muere antes. La gente que está aislada crónicamente se muere antes. 10 años antes, una década antes aproximadamente. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Es un mecanismo biológico. Cuando tenemos sed, también es un mecanismo biológico. Pero vamos y tomamos agua. Cuando tenemos hambre, que es un mecanismo biológico, vamos y comemos algo. O nuestros antepasados mataban a alguien o a algún animal y comían. Y cuando nos sentimos solos crónicamente, ¿qué hacemos? Si vamos a Facebook, nos deprimimos más. Porque si nosotros nos sentimos miserables y vamos a chequear Facebook y nuestros primos que odiamos están en Miami, el político que no nos gusta está arriba en las encuestas, nos deprimimos más. De hecho, hay estudios que muestran que las redes sociales, cuando uno está mal, lo deprimen más a uno. Así que la conexión social fue algo que nos hizo humanos, y voy, Daniel, a la singularity, conexión social. Yo le estoy diciendo clave del cerebro, miles de años de evolución. Las computadoras tienen cientos de años de evolución, 100 años de evolución. Conexión social, complejidad social. Cuando vemos una cara, nosotros sabemos si es nuestra, en tu caso no, pero si es nuestra pareja o esto no, si puede ser una pareja o si puede ser un rival, si puede agredirnos o puede ser un partner, porque en estos miles de años, nosotros como especies, no intentábamos ser ingenieros, ni hacer Facebook, ni Google, ni ser médicos, ni neurocientíficos. Básicamente lo que hicimos como especie fue huir del peligro y buscar el placer. Nosotros básicamente intentamos sobrevivir toda nuestra evolución. Esta es nuestra historia. Y para eso necesitamos reconocer en menos de 120 milisegundos la cara, por ejemplo. Y saber la intención de la cara. Nosotros hicimos un trabajo en Chile donde hay una tensión étnica entre chilenos mapuches y mapuches no chilenos, que se odian. Pusimos electrodos en ambos grupos, medíamos la actividad cerebral, le mostramos fotos de mapuches y chilenos no mapuches. En menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro, antes que la persona sea consciente, el cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía, con algo negativo, odio y guerra, antes que sea consciente. O sea que esta charla ya les gusta o no, si yo les caigo bien o los que no me conocían, igual le voy a terminar, Daniel, pero ya está decidida. Pero la ciencia se nutre de dos cosas, de pasión y de escepticismo. Y unos científicos decían, bueno, lo social debe haber sido importante, pero los lemures son muy sociales, son animales muy sociales, pero no tienen el cerebro humano. O sea, debe haber habido otro salto evolutivo que nos hizo humanos. Y unos investigadores en Oxford estudiaron primates, diferentes especies de primates, y la correlacionaron con habilidades cognitivas. Y encontraron una correlación significativa en la capacidad de engañar de una especie de primate con el grosor de la corteza cerebral. O sea que otro salto evolutivo, nos guste o no, que nos hizo humanos, es la capacidad de engañar al otro. Nosotros vivimos engañando al otro. Si ustedes me ven con 10 kilos más en 2 meses y tienen algún familiar que quiere entrar a la Universidad de Favaloro, donde yo soy rector, me van a decir, qué bien que se te ve, Facundo. Bueno, es una mentira que todos usamos. Y yo estar 10 kilos más. O sea, la mentira no es solamente robar, mentimos omitiendo cosas de que pensamos del otro. La mentira es algo normal. De hecho, los autistas no mienten, los autistas son literales. O sea que otro salto evolutivo fue engañar al otro, y hablando con las computadoras, engañar al otro. Y también la capacidad de autoengañarnos. Nosotros tenemos una capacidad de autoengañarnos tremenda. Nosotros pensamos que somos más lindos de lo que somos. Pensamos que somos más inteligentes de lo que somos, pensamos que vamos a resolver los problemas en forma más fácil de lo que la realidad nos dice. Tenemos un sesgo de optimismo. De hecho, los que son bastante realistas son los depresivos. De hecho, hay un realismo depresivo. Es más, ustedes pueden detectar a alguien depresivo cuando es demasiado realista.
Dice, este tipo debe una consulta con Manes. Entonces, en 2 minutos, la complejidad del cerebro tiene cientos de miles de años. Hubo saltos evolutivos. Y lo clave del cerebro es la conexión emocional, social, la intuición, la empatía, imaginar lo que siente el otro, imaginar lo que sentís vos e incluso sentir lo que siente el otro. Obviamente que la neurociencia avanzó muchísimo. En las últimas décadas aprendimos más sobre el cerebro que en toda la historia de la humanidad. Por 3 motivos. Por el avance tecnológico, la genética. Hoy podemos mapear el cerebro en forma muy específica. De hecho, un experimento le conté recién con los mapuches. Por el apoyo de las grandes potencias al estudio del cerebro. Por los miles de científicos que hay estudiando el cerebro en todo el mundo. Y hemos avanzado en muchas cosas. Hemos avanzado en, por ejemplo, saber que la memoria es un acto creativo. Cada vez que contamos algo, lo recreamos. Es como decía García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. La memoria humana es como un documento Word. Hoy abro un documento Word, lo llamo Novegil, lo trabajo, pongo mis reflexiones a las charlas, lo cierro, mañana lo abro, lo modifico, lo guardo y pasado mañana lo abro. Cuando lo abra pasado mañana no voy a ver lo de hoy, voy a ver lo de mañana. Cada vez que abro y lo modifico, se guarda y lo que se abre el otro día es lo que se guarda. La memoria funciona así. Hemos aprendido que las emociones guían la conducta. Nosotros no tenemos tiempo de ser racionales todo el tiempo. Nosotros pensamos que somos racionales, pero vivimos en piloto automático. Está conspirando con la atención, pero igual... Esto es importante porque tiene que ver otra cosa con la pregunta de Daniel. Es, en estos cientos de miles de años de evolución, por suerte, no por casualidad, nuestro sistema nervioso desarrolló un mecanismo de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que no llega a la conciencia, que está influido por la emoción del momento. Todos ahora tenemos una emoción. O alegría, o ansiedad, o miedo, o envidia, o celos, o admiración. Pero hay una leve emoción en todos nosotros. Eso guía la conducta. Es una experiencia subjetiva que cada uno de ustedes tiene, y yo tengo también, y guía la conducta. Entonces, en estos cientos de miles de años, el cerebro desarrolla un sistema de toma de decisiones que no es automático, que es automático, que no llega a la conciencia, que está influido por la emoción del momento, pero también por aprendizajes previos, esquemas mentales previos y emociones previas. Por ejemplo, cuando yo o cualquiera de ustedes vamos manejando del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, o en la ruta, estamos manejando y por ahí escuchamos música o pensamos un problema que tenemos o nos desconectamos y avanzamos 15 kilómetros y no chocamos. ¿No les pasó? ¿Cómo no choqué si...? Bueno, ¿por qué? Porque al manejar desde que tenemos 17, 18 años, hacemos esquemas mentales automáticos y estos esquemas mentales, esos atajos mentales, nos sirven para circunstancias de la vida que son similares. Entonces ahorramos energía mental, actuamos de la misma manera. Así que por cientos de miles de años nuestro sistema nervioso desarrolló un sistema de toma de decisiones que es automático, no llega a la conciencia, está basado en la emoción del momento, pero también en emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. ¿Se acuerdan del avión cuando salió? Y esto también para tu pregunta, el avión de Nueva York hace un tiempo, un año y medio, no me acuerdo, y a los minutos se dieron cuenta que no tenía más motores. Y el piloto aterrizó en el río Hudson y se salvaron 155 personas. Ese piloto, por la experiencia, por los aprendizajes, se pudo adoptar un contexto que cambió. Si fuera una computadora, se hubiesen muerto todos, porque no hubiese sido capaz de adaptarse al contexto que cambia tan súbitamente. Yo me adapté al contexto recién. Miren cómo le saco el jugo a la neurociencia. Le hablé de la atención con la computadora y ya le habló del contexto. Me adapté a un contexto y digo, no importa, no andan los slides, doy la charla. Esto es único del ser humano, la capacidad de adaptarse al contexto. A veces... los dejo tranquilo ahora. A veces tomamos decisiones racionales, lógicas, deliberadas.
solamente a veces, muy pocas veces. La gente decide ir a la guerra y luego la justifica. Así funcionamos. La gente decide ascender a alguien y luego lo justifica. ¿O ustedes creen que sus asistentes fueron elegidos por ustedes por el currículum? No, después que lo eligieron ustedes, decían, no, pero tuvo sabe Excel, muy bueno. ¿Por qué, por suerte, nuestro sistema nervioso desarrolló en estos cientos de miles de años este sistema automático no consciente basado en la emoción del momento, en experiencias previas, en emociones previas, en aprendizajes previos, en un contexto que cambia? Porque no podríamos decidir racionalmente, porque la vida es tomar decisiones. Yo ahora puedo mirarlo a él, puedo imaginar si Daniel dice, ¿para qué invité a este loco? Tengo que pensar qué dije para no repetirlo. O sea, la vida es tomar decisiones. A quién miro, a quién no miro. No podríamos vivir decidiendo racionalmente entre la opción A, B y C, porque nos paralizaría. Es lo que le pasa a los obsesivos. Tremendo, no pueden decidir. O a las pacientes con lesiones frontales. Es otra historia, para otra charla, pero los pacientes frontales son así. Como no tienen emoción, se ponen obsesivos. Yo tengo un paciente con lesión frontal que va al restaurante y dice, no, tengo que viajar a Rosario. Y voy a estar 4 horas viajando, voy a comer un bife, una parrilla, así no paro en el camino. No, pero acá hacen buena pasta. Y no pueden decidir, porque en realidad las opciones racionales decidimos con las tripas. La lesión frontal lo que hace es cortar las emociones de la razón y no tiene el gut feeling que se necesita para decidir, la sensación de las tripas. ¿Qué se necesita para tomar una decisión racional? 2 cosas necesitamos para tomar una decisión racional deliberada. Primero, energía mental. Los recursos cognitivos son limitados. Lo que les conté de cuando nos sentamos en el sofá el fin de semana con WhatsApp, Twitter, Facebook, los recursos cognitivos, hay una depresión de recursos cognitivos, se agotan. O sea, nosotros no tenemos recursos cognitivos ilimitados, tenemos recursos cognitivos limitados. Entonces, para tomar una decisión racional, lógica, deliberada, necesitamos recursos cognitivos, pero los recursos cognitivos son limitados, así que no podríamos estar todo el día tomando decisiones racionales. Segundo, necesitamos el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Y no siempre tenemos el porcentaje. ¿Qué porcentaje de riesgo y beneficio tuve yo en aceptar esta charla después de venir 20 horas de Roma y llegar acá y dar esta charla? No tengo el porcentaje exacto de beneficio ni de riesgo. O sea, la mayoría de las veces la realidad no nos ofrece las opciones exactas de riesgo y beneficio para tomar una decisión racional. Así que por eso vivimos en piloto automático, porque no requiere energía mental vivir en piloto automático. Y usamos esquemas mentales. Así funcionamos nosotros, con esquemas mentales. Tenemos sesgos. En una discusión, nosotros no escuchamos al otro la mayoría de las veces. Mientras habla el otro, nosotros buscamos información para confirmar lo que pensamos previamente. Y eso está mal, porque de la ciencia habla de que aún los grupos, pues nos sentimos mejor en nuestro grupo, nos sentimos con más confort, pero hay que escuchar, porque hay una semilla de verdad en otro grupo que podemos usar para nuestros esquemas mentales. Porque yo le dije ya que ya decidimos la mayor parte del tiempo en piloto automático y a veces en forma racional. Y hay que luchar contra esto, porque muchas veces, a mí me pasa que yo soy muy confiado. Yo llegué acá a los 17 años, sin inglés, no conocía Buenos Aires, y fui inquieto y me cumplí mis sueños. Pero a veces cuando soy confiado y es algo importante, yo digo, no, pará, Facundo, porque es importante, calmo. Porque nosotros tendemos a usar el piloto automático. Y hay que usar el sistema racional, lógico, deliberado, pero ese cambio no es fácil. Cuando estamos estresados, usamos el piloto automático. ¿Tengo un minuto más o vamos? Les cuento un experimento que se hizo en Estados Unidos sobre los jueces, que se creen que deciden racionalmente. 1000 casos de personas que habían sido condenadas por el mismo delito y que estuvieron la misma cantidad de días presos, estaban la misma cantidad de días presos. Todos pedían sobreseimiento. Esto fue hecho en varios años en diferentes
Los jueces vieron que la gente que evaluó dice, pero ¿cómo? Si a algunos los liberan y a otros los quedan presos. El mismo delito, misma cantidad de días presos. ¿Por qué? Ante el mismo delito, misma cantidad de días presos. ¿Por qué algunos los liberaban y otros no? ¿Saben? No. Muy bueno, investigaron el color de la piel, el estatus social, la educación, nada. La religión, nada. ¿Saben qué? A las 9 de la mañana, cuando los jueces habían desayunado bien, no habían trabajado todavía mucho, la mayoría liberados. 11:30, 12 menos cuarto, ya con 4 horas de trabajo y con poco de hambre, todo adentro. Un trabajo... Así funcionamos. Y la gente que nos rodea, otra diferencia con las computadoras, la gente que nos rodea influye en la manera que pensamos, sentimos y decidimos. Mi familia, mi pareja, los vecinos, mi club, mi partido político, mi country, influye en la manera que siento, decido y actúo. Y las sociedades, incluso en que vivimos, y las historias compartidas de las sociedades influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos, creando esquemas mentales colectivos. Parte de la charla era para hablar bien de la neurociencia y decirle que, además de estas cosas que conté, hoy podemos, por ejemplo, si yo veo la cara de él y hay un patrón de actividad, porque como le dije, el cerebro no dedica un área a una función cognitiva, a excepción de la cara. Reconocer cara, como dije, como eso, clave de sobrevivir, es importante. Si yo veo la cara de él, hay un patrón de actividad neuronal específico. Si yo veo la cara de ella, se activa el mismo circuito, pero con otro patrón de actividad, porque las caras son diferentes. Si yo le mando esta información tipo electroencefalograma, no las caras de ellos, la actividad que produjo las espigas de neuronas, a un amigo mío que está investigando en Nueva York, él con esa información va a poder reproducir la cara de él y la cara de ella. Eso ya es posible, no es ciencia ficción. Hoy podemos leer pensamientos. Hay personas con enfermedades cerebrales que no pueden mover los miembros superiores e inferiores, pero su capacidad de pensamiento está intacta. Se le ponen electrodos. La gente, por ejemplo, piensa, quiero agarrar ese chocolate que está ahí y traerlo a la boca. Electrodos registran el pensamiento, lo interpretan, lo traducen en un software. El software activa a un brazo robótico que agarra el chocolate y lo lleva a la mano. Hoy puede haber transmisión de pensamientos de cerebro a cerebro. Yo estoy en Argentina, Daniel en Roma. Yo estoy sentado con un video game. Esto ya pasa, no es ciencia ficción. Y tengo que buscar el cañón para matar el barco. Tengo electrodos acá, yo solamente pienso cuándo tengo que disparar la bomba. Cuando pienso que la bomba tiene que ser disparada porque está el barco en línea, los electrodos registran esa orden mía, pero solo que pensé, no actué. Lo traducen a una computadora, mandan la información por Wi-Fi a Daniel, que tiene un aparato en la cabeza y está con la mano así, con el dedo así, arriba del botón de apretar para que la bomba salga. Y Daniel, sin pensar nada, va a tener la activación de la estimulación magnética transcraniana y va a activar el botón para que la bomba salga. O sea, fue una transmisión de pensamiento con tecnología. Esto ya pasa. Hoy podemos leer con quién soñó una persona, así que se acaba de la fidelidad, les aclaro. Pero volviendo a la pregunta de Daniel, todavía no tenemos ni idea. Todavía no tenemos ni idea. Y por eso hay que ser muy cauto cuando mucha gente habla de que las computadoras y el cerebro, no tenemos ni idea cómo los circuitos neuronales crean el sentimiento subjetivo, personal, íntimo de cada uno de nosotros. Ahora ustedes están sintiendo algo. Yo también. Que guían eso lo crea el cerebro. Pero no tenemos ni idea cómo los circuitos cerebrales lo crean. Tampoco tenemos una teoría general sobre el cerebro. Las computadoras son mucho mejor que el cerebro en muchas cosas. Repito, las computadoras son mucho mejor que el cerebro en procesar datos, en memoria. Pero ¿para qué queremos saber cuántos habitantes tiene Ulan Bator? Si podemos googlear, haciéndole propaganda al amigo Federico. Por ahora no podemos googlear el último abrazo de nuestro hijo. La experiencia, la memoria del último abrazo de nuestro hijo. Es más, yo hace 10 días que no lo abrazo, por eso estoy sensible con ese tema, todavía no lo vi. Ese es el ser humano. La computadora es buena en muchas cosas,
y el ser humano es mucho mejor que la computadora, y la computadora no le llega ni al talón en muchas cosas. Así que asegurar que una computadora va a ser mejor en empatía, en imaginar y sentir lo que siente el otro, en experimentar una emoción, en tener ideología es un delirio. Hoy no tenemos bases científicas para eso. Ahora, las computadoras son mejores que el ser humano en muchas cosas, de hecho, ustedes las disfrutan todos los días. Pero es complementaria. Y para terminar, el futuro, esto daría para un curso, pero tengo que terminar porque ya me pasé, pero creo que le valía la pena, en esto era difícil darle toda esta información, porque era halagar y criticar a la vez. Lo que viene va a ser la interfase cerebro-computadora, cerebro-máquina. Por ejemplo, y esto les cuento una cosa, pues nosotros tenemos ciertos sentidos, el gusto, el tacto, pero eso puede pasar un cambio, porque pasó con el implante de cóclea. Vieron que hay un aparato artificial que a gente que tenía problemas de audición empezaron a oír bien. Los ingenieros o la gente que hacía tecnología en esa época decían, esto no va a funcionar. Sin embargo, funcionó. El cerebro, cuando hay un patrón de información organizado, lo puede traducir. Quizás si yo en el futuro tenga un chaleco y ese chaleco registra información específica, que es la que sea, y ese chaleco está conectado a mi sistema nervioso, quizás yo tenga un extra sentido, porque lo que sí sabemos es que las máquinas utilizan electricidad igual que el cerebro. O sea, si hay una información organizada que viene, quizás el cerebro pueda interpretarla como pasó con la cóclea. Entonces, ¿puede haber nuevos sentidos? Sí. O sea, lo que se viene es la interfase computadora-cerebro. Así que creo que hice una explicación para contestarte implícitamente tu pregunta de que las computadoras son mejores que el cerebro en muchas cosas, pero no le llegan ni al talón en muchas otras cosas por la evolución, porque el cerebro humano, además, es miles de cerebros conectados. Así que la comparación entre computador y cerebro es tiempo perdido. Son complementarias. Gracias. Muchas gracias, doctor Facundo Manes. Excelente disertación. Muchas gracias. Los invitamos. Sí. Yo les voy a sugerir, por razones de agenda de las personas que forman parte del próximo panel, suprimir el break y pasar directamente al próximo panel para, por respeto a los panelistas y además para... No, porque... Soy un ser humano, no computadora. No, porque... entonces mi sugerencia sería que organicemos brevemente la logística para seguir la jornada. Nuevamente, muchísimas gracias, Facundo. Gracias, amigos, por la calidad.